10 claves para aprender del Japón. En una revista muy conocida en Europa se publicó un artículo, 10 cosas para aprender del Japón. Yo quisiera hacer un paralelo de estas 10 cosas con la situación actual de nosotros, hombres y mujeres de fe, cómo vivir estas 10 virtudes claves de la vida del Japón, de la experiencia del Asia, para que nosotros pudiéramos también tener en este momento una visión hacia dónde dirigir la mirada, hacia dónde poner el corazón como cristianos. Una de las primeras claves de los japoneses se llama la serenidad. La serenidad. Diría Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, todo cambia, nada se muda. La paciencia todo lo alcanza. Vivir nosotros la serenidad que significa la paz de Dios. Cuando Jesús aparece a los apóstoles, les dice: la paz sea con ustedes, la paz. No pierdan la paz, no pierdan la calma, les insiste en el Evangelio. Vivir en paz es tener la convicción clara de que por encima de todo este torbellino que nos rodea, pandemia, situación país, crisis y más crisis, estamos en las manos del Señor. Y el que vive en las manos de Jesús nunca jamás podrá tropezar. El Señor lo lleva. El Señor hace que tengamos vida y vida en abundancia. Serenidad. Segunda palabra, dignidad. Qué hermoso el Salmo. Primero, habla de la dignidad. Lo hiciste, Señor, poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. La dignidad. Vivir con dignidad es sentir que soy hijo de Dios, hijo del Rey, y por lo tanto príncipe, princesa, eres tú que me escuchas. No tienes por qué mendigar nada, porque eres hijo del Rey. Y dice Jesús, si el Señor sabe dar cosas buenas a los pajaritos, que ni siembran ni recogen y nunca le falta el alimento, ¿cuánto más le dará a ustedes, hombres de poca fe? Somos, por lo tanto, hijos, tenemos ese título real de dignidad, hijos amados de Dios. Y Jesús nos enseñó a decirle Padre, Papaíto, Abba, porque somos sus hijos. Vivir con dignidad, no vivir en la miseria humana de la mente, del corazón, en la pobreza, sino en la riqueza del que sabe que aun cuando le falte todo, tiene a Dios. En tercer lugar, maestría. La maestría del constructor japonés, que sabe hacer edificios tan grandes que nada podrá derrumbarlos. La maestría de construir una vida según Dios, según el amor, según las buenas obras. La maestría de hacer cada día las cosas que a Dios le gustan, hacer la voluntad de Dios. La maestría de saber escuchar, de saber consolar, de estar al lado del que sufre. En cuarto lugar, gentileza. Ser gentes, el don de ser gentes, el don de mostrar la grandeza que Dios ha depositado en nuestros corazones. Vivir con gentileza, con educación, con respeto por el otro, con normas, porque donde terminan mis derechos comienzan los del otro, porque yo soy el primero que debo cumplir para que todos seamos felices, porque si yo limpio la calle, el frente de mi casa, si no lanzo papeles en la plaza, tú y yo y todos vamos a disfrutar el espacio público, la gentileza de lo común, de lo que es de todos. En quinto lugar, la palabra orden. Orden, vivir en orden, cada cosa en su sitio. Ya nos enseñaba a nosotros el santo hermano Jerez, que nos formaba en el seminario los eudistas, hacer lo que se tiene que hacer, donde se debe hacer y a la hora que se tiene que hacer. Qué bueno vivir una vida ordenada. El orden interior es un reflejo del orden exterior. Cuando uno entra a una habitación, a un sitio y todo está desordenado, es porque dentro de esa persona hay desorden, porque dentro de esa persona falta mucho orden. Qué importante que reflejemos en nuestros espacios pequeños, aprendamos a reflejar el orden de Dios. Dios hizo todo ordenado. Nadie ha visto una planta con las raíces arriba.
No, Dios hizo las cosas bellas, ordenadas. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces vivir una vida en orden al amor, al servicio a los demás? Sexta palabra, la palabra sacrificio. Aprender que las cosas en la vida no son fáciles, que todo cuesta. Dice, Cristo pagó el precio por nuestra libertad. Cristo pagó el precio. ¿Y qué precio pagó Cristo? La cruz, muerte de cruz. La cultura japonesa es de muchos sacrificios. Han aprendido a crecer desde la pobreza, desde el dolor. Y también nosotros en este momento, en el mundo, ante la pandemia, estamos creciendo desde el sacrificio que hacemos todos de estar en casa, de saber distanciarnos, de saber cuidarnos para cuidar a los demás. Aprender la palabra sacrificio que tanto vale para Dios. Séptima palabra, la ternura. El Papa Francisco ha acuñado esa palabra. El mundo necesita una revolución de la ternura, no de armas, de ideologías, no, de ternura, de saber dar desde lo más tierno que tenemos, desde lo más grande sentimiento que es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, saberlo entregar a los demás. La ternura de la mirada, la ternura del gesto, del pequeño detalle, la ternura de ponerme en el lugar del otro, la ternura de hacer que el otro sea feliz a mi lado. Octava palabra, preparación previa. Qué importante esto. Todos los ancianos y niños en el Japón aprenden a prepararse. ¿Cuántas horas de la mañana hasta la noche están en la escuela? Y por eso aprenden a vivir una vida de desarrollo. Se preparan para lo que van a hacer. Nosotros somos de la cultura de la improvisación. De las cosas se hace como van saliendo. No, prepararnos previamente. Ya lo diría Jesús en el Evangelio. Cuando venga el Señor, aquellos que estén preparados, apenas llame y le abran la puerta, dichosos porque el Señor se sentará y les servirá a su tiempo. Que también tú y yo estemos preparados siempre para servir, para orar, para escuchar, para sanar, para vivir una vida en comunión con los demás, preparados por las buenas obras para recibir el cielo. Novena palabra, comunicación. Qué importante esta palabra. Un mundo que se comunica. Nadie valora, nadie sabe lo que no se da a conocer. Comunicarnos con los demás. No es solamente parlachar, hablar demasiado. Comunicar el gozo de lo que tenemos dentro. Cristo Jesús. Anunciar la buena noticia. Anunciar a un Jesús vivo, resucitado. A un Jesús que se entrega en la palabra viva. Que nuestras palabras sean edificantes, constructoras de la paz. Si vamos a hablar mal de alguien, mejor no hablar. Aprender en nuestra vida a comunicar gozo a los demás, esperanza, ganas, ilusión, optimismo. Y por último, la 10ª palabra o clave, conciencia ética. Conciencia ética. El etos, la norma, la regla, la conciencia, lo que Dios me dio para saber escoger lo que es bueno, lo que es justo, lo que le agrada, lo que es el bien. Una conciencia ética es aquella que edifica, que piensa más en los demás que en sí misma. Ya diría Jesús, si no se niega a uno mismo y no carga con su cruz, no es discípulo mío. Aprender a vivir una conciencia ética, a saber que no estamos en un mundo que me pertenece a mí solo, sino que nos pertenece a todos. Conciencia ética de que estamos ante una pandemia mundial que requiere el esfuerzo y sacrificio de todos, que requiere las manos unidas de todos para construir un mundo nuevo, para transformar una sociedad en paz y justicia. Que el Señor te bendiga, te ayude a vivir desde esta experiencia del Japón, la experiencia de la vida cristiana. Dios te bendiga, Padre Eduardo Molina, para servirles a ustedes con mucho cariño.